la clase, y les quiero contar, a ver, hagamos una recapitulación, lo último que vimos, bueno, después de las leyes de Kepler, vimos la gravitación universal, todo esto que entró en su trabajo. También vimos las teorías de formación del universo y las teorías de la formación del sistema solar, ¿cierto? Hasta ahí quedamos. Y eso fue lo que entró en el segundo trabajo. Entonces hoy día vamos a ver algo ya, porque cada vez nosotros partimos desde afuera, desde el universo, después nos vinimos al sistema solar y ahora nos vamos a adentrar más a la Tierra y vamos a ver más un sistema que es llamado el sistema Sol-Tierra-Luna. O sea, cómo nosotros ya vimos parte de este sistema cuando vimos cómo se traslada la Tierra alrededor de la Luna, perdón, alrededor del Sol, estoy bien clarita, alrededor del Sol, y eso es parte también del sistema Sol-Tierra-Luna, cómo es la traslación y la rotación de la Tierra alrededor del Sol, y eso provoca las estaciones del año, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un fenómeno que es importante de estudiar cuando hablamos solo del sistema Sol-Tierra-Luna. Pero hoy día nos vamos a abocar a hablar sobre otro astro que está en nuestra cercanía, que es la Luna, y estoy tratando de poner ahí la Luna, y ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella y nuestro planeta? Entonces ahí vamos a ver que esta Luna que nosotros vemos allá arriba en el cielo y que la vemos a veces, otras veces no la vemos, pero no es porque no esté, y además vemos que va continuamente cambiando su forma a lo largo de los días del mes. De hecho, nosotros les llamamos a estos cambios de forma, ¿cómo les llamamos, Michelle? Como profe, disculpe que estaba buscando algo en internet. ¿Cómo le llamamos estos cambios que se producen en la Luna? ¿Ciclo? ¿Ya? ¿Sonar? ¿Ya? Cintia, ¿cómo le llamarías tú? Cintia, se fue la Cintia con el gato. No, si aquí estoy. Lo que pasa es que estoy doblando la ropita. Yo le llamaría fases. Fases, ¿no es cierto? Ciclos también, ciclos lunares o fases lunares, como dijo la Cintia y la Michelle. Entonces, efectivamente, la Luna va cambiando su forma aparente, vista desde la Tierra. No es que la Luna se vaya achicando, la Luna siempre es una esfera, pero vista desde la Tierra, nosotros vemos algunas partes de ella nomás. Y eso tiene que ver con el reflejo del Sol sobre la Luna. Ahí está la Luna. Ahí está la Luna, una Luna totalmente iluminada. Es el astro más impresionante que para nosotros aparece en nuestros cielos. De hecho, es lo que más nos llama la atención cuando si ustedes tienen niños o tienen hermanos chicos, una de las cosas que más les llama la atención cuando miran el cielo de noche es la Luna. Y una de las primeras palabras también que aprenden a decir. Y también las estrellas, ¿no es cierto? O el avión. Y siempre le ha llamado la atención al ser humano, no solamente por la forma que tiene y por el brillo que tiene cuando está llena, sino que por esos cambios que va experimentando a medida que pasa el mes. La Luna ha sido observada desde la antigüedad, desde los observatorios que nosotros vimos en nuestras primeras clases, y también ha seguido siendo observada desde los observatorios espaciales. Y los astrónomos actualmente dicen que es el cuerpo celeste que mejor se conoce, porque es el que tenemos más cerca, es el que está más cerca de nuestro planeta, el que mejor podemos observar. La Luna es posible de ser observada, su forma, de hecho, muchos de nosotros decimos que tiene una cara, la cara de la Luna. Y esa cara a veces uno se la imagina de diferentes formas. Yo me la imagino como una cara de un perrito. Cada uno tiene una forma de imaginarse esa cara de la luna llena.
Y mucho antes de que los astronautas pisaran la Luna en el año 69, se había determinado que la Luna no tiene una atmósfera considerable, casi no tiene atmósfera. Y eso se sabe porque uno la puede ver. Uno puede ver perfectamente las sombras de la Luna, y si uno mira con un telescopio, esos telescopios del colegio o que uno pueda tener a la mano, uno podría ver incluso los cráteres desde la Luna. Entonces es fácil de ver, de visualizar. Y también es fácil de ver esta línea que separa la región del día y de la noche lunar. Esa región es totalmente nítida. De hecho, tiene un nombre y se llama terminador. Terminador porque ahí termina el día de la luna y comienza la noche de la luna. Entonces, aquí esta parte de la luna está de día porque está siendo iluminada por el sol, y esta parte que nosotros no vemos es la parte de noche de la luna y que nosotros no vemos y nunca vemos. Entonces, ahí tenemos algunas imágenes, todas estas imágenes son reales, sacadas del sitio de la NASA. La luna, a pesar de lo hermosa que es un mundo desolado. O sea, si uno la mira desde otro ángulo, desde otra perspectiva, imagínense que nosotros estamos en una nave espacial. De hecho, este es un satélite que fotografió la Luna con la Tierra detrás. Entonces, este satélite está alineado con el Sol atrás del satélite, ¿cierto? Y está mirando la Luna y está mirando a la Tierra. Y esa foto está sacada de ahí. Y si uno mira la Luna desde este otro ángulo, entonces uno no ve una luna brillante y blanca, sino que uno ve una esfera de roca, ¿cierto? Que no tiene mayor atracción. La atracción de la luna es por el reflejo de la luz solar. Eso es lo que la hace bella. La luna es un mundo desolado y se piensa que también tiene alrededor de unos 4.600 millones de años de antigüedad. O sea, en conjunto con el sistema solar, la luna habría aparecido también durante la formación del sistema solar. No emite luz y el brillo que vemos es por el reflejo de la luz del sol. La luna tiene 3 movimientos básicos. Uno es la revolución lunar, y eso es la vuelta que le da la luna alrededor de la Tierra. Eso se llama revolución lunar, porque la luna da la vuelta a la Tierra, se traslada alrededor de la Tierra, gira alrededor de la Tierra. Y a ese movimiento se le llama revolución lunar. El otro movimiento de la luna es el giro que ella tiene también sobre sí misma, sobre un eje. Y esa es la rotación lunar. Así como la Tierra gira alrededor de un eje imaginario, del polo norte al polo sur, la Luna también gira sobre sí misma. Y a ese movimiento se le llama rotación lunar. Y el último movimiento se le llama traslación lunar, y es el que hace en conjunto con la Tierra cuando se desplaza y orbita alrededor del Sol, porque la Luna va acompañando a la Tierra. La Luna, entonces, se está girando alrededor de la Tierra, está rotando sobre sí misma y además se está trasladando en conjunto con la Tierra alrededor de esta órbita elíptica. Entonces, por eso es que se dice que tiene 3 movimientos. Y ahí tenemos entonces que, claro, la Luna vista desde la Tierra va cambiando, nosotros decimos va cambiando de forma, pero en el fondo lo que va cambiando es la luminosidad que recibe del Sol. Y como la otra parte no es iluminada por el Sol, nosotros no la vemos desde la Tierra. Y vemos distintas figuras que va formando la Luna. Pero nosotros siempre, sobre todo nosotros que somos profesores, ustedes que van a ser profesores, y que somos de alguna manera científicos, tenemos que pensar, no dejar de pensar de la forma esférica de la Luna.
Entonces, cuando miremos la luna esta noche o mañana o pasado, pensemos en la forma esférica que tiene la luna y pensemos que, así como la estamos viendo, ¿desde dónde le estará llegando la luz solar? Porque la forma que nosotros le vemos es porque la luz del sol le está llegando desde alguna parte. Y dependiendo desde dónde le llegue la luz del sol, es como nosotros la vemos. En eso quiero que piensen. Bueno, cambia de aspecto continuamente y se ve que varía desde un disco brillante, completo, la luna llena, hasta desaparecer por completo. A cada uno de estos aspectos que presenta la luna, los astrónomos los han denominado fases. Entonces, hablamos de las fases de la luna. Y en este mes de junio de este año, ahí tenemos las fases de la luna. Cintia, tu micrófono. Ya, profe. Y donde se me conecta y desconecta el internet, se abre y se cierra todo el rato. Ok. Entonces, esta forma cambiante que va adquiriendo la luna se repite cada 29 días y medios, o sea, casi un mes. Pero se van a ver diferentes dependiendo del hemisferio en que se vean, que se miren, y también si estamos en el Ecuador también se van a ver diferentes. Nosotros desde nuestro hemisferio vamos a ver la luna así. Nosotros el 1 de junio estaba aquí, a ver, entonces el 1 de junio fue un día martes. Martes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hoy día debiéramos ver de esta forma la luna en el cielo en la noche. Y es una luna que está decreciendo, se está menguando. Cuando uno dice en su fase menguante, es porque se está achicando. Entonces aquí teníamos luna llena, luna poco menos llena. Bueno, hablan de algunas formas gibosas, pero yo prefiero que a los niños les enseñemos su fase llena, menguante, creciente y nueva. Entonces aquí ¿qué es lo que es menguar? Es como ir achicando, como ir acabándose. Entonces, cuando la luna ya empieza a dejar de ser iluminada desde nuestra óptica de la Tierra por el Sol, entonces nosotros dejamos de percibir esa luminosidad. Entonces fíjense que aquí la luna está decreciente ya, está en su fase decreciente, cuando está justo en la mitad. Sigue decreciendo, sigue decreciendo, sigue decreciendo, sigue decreciendo. Hoy día ya está casi luna nueva, ¿ya? Y aquí ya se le ve, yo le digo una uñita a la luna, y ya el domingo, no, este es el domingo, a ver, este era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, claro, este es sábado. Este sábado, este es el domingo y lunes vamos a tener luna nueva. Entonces cuando tenemos luna nueva, no es que la luna no esté, está en el cielo. Pero nosotros no la vemos, no porque no esté, sino que porque no le llega la luz del sol, por lo tanto no la refleja. Entonces, después del lunes y el martes, el miércoles nuevamente empezamos a ver un poquito el reflejo del sol y empieza entonces a crecer este reflejo, ¿cierto? Hasta obtener su forma creciente cuando vemos la mitad de la luna, ¿ya? Y crece, y crece, y crece, y crece cada día más hasta convertirse en esta luna llena. Llena porque el sol la ilumina completamente. Entonces ahí tenemos las fases de la luna. Como les decía antes, hay al menos 29 fases distintas antes que se repita de nuevo todo este proceso. Después se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Por eso que para los primitivos y para los las personas y los seres humanos de la antigüedad, la luna era un muy buen calendario, porque a medida que, bueno, para las cosechas, y ustedes mismos también lo averiguaron cuando pusieron sobre las culturas astronómicas, era muy importante también el fenómeno de las fases de la luna para que el hombre aprovechara estas
fases, o estas épocas, o estos ciclos, como dijo la Michelle, para su provecho propio, en el sentido de la agricultura. Y ustedes se fijan, lo que yo les decía antes, las formas que tiene la luna, o las fases que va adquiriendo la luna, son distintos en cada hemisferio, son totalmente opuestos, ¿ya? O sea, si hoy día, a ver, hoy día estábamos aquí, ¿cierto? Si hoy día nosotros desde el hemisferio sur vemos la luna así, entonces desde el hemisferio norte debiera verse totalmente opuesta. O sea, seguramente el hemisferio norte se va a ver una cosa así. ¿Se fijan? O así, no así yo creo. Entonces, totalmente distintas, las fases son opuestas dependiendo del hemisferio. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el brillo de la luna desde distintos ángulos. Si estamos acá en el hemisferio sur, entonces nosotros vamos a tener la luna llena, cuando la vemos con todo su brillo, el cuarto menguante, cuando vemos la mitad de la luna nueva, cuando no vemos su brillo, no porque no esté la luna, el cuarto creciente, y bueno, nuevamente la luna llena. Ahora, yo cité en la primera diapositiva a Horacio Tignarelli, porque él es un científico que habla, y yo se lo puse ahí en el programa de la asignatura, como referencia bibliográfica, porque es un buen referente para los niños. Habla en un lenguaje simple, de manera que uno le puede explicar a los niños ya de un cuarto, quinto, sexto básico, estos ciclos y qué es lo que va pasando con el Sol. Entonces, como les decía yo en un principio, las formas que va tomando la Luna dependen o se deben de la posición relativa que tiene la Luna respecto del Sol y respecto de la Tierra también, de donde nosotros estamos ubicados en la Tierra. Por ejemplo, cuando el Sol se pone, imagínense el Sol que se está poniendo allá en el oeste. ¿Ah? Nosotros estamos aquí en Santiago, pero nosotros sabemos que el Sol se pone allá, ¿ah? Detrás de la cordillera de la costa, porque nosotros no estamos en el mar. Entonces, por allá se pone el Sol. Y cuando, en la medida de que se está poniendo el Sol y está saliendo la Luna, entonces nosotros vemos una luna llena, porque se produce entre la Tierra y el Sol una especie de ángulo obtuso, ¿cierto? Donde la Tierra estaría en el vértice de ese ángulo, el Sol en uno de los brazos del ángulo y la Luna en el otro. Entonces, es posible que nosotros veamos pasar que la Tierra no se interponga entre los rayos del Sol y la Luna. Entonces vemos cómo la Luna es totalmente iluminada. Luego, a medida que pasan los días, por ejemplo, eso que yo acabo de señalar es lo que ocurre en la luna llena, aquí. ¿Cuándo se ve la luna llena? Cuando justo se está poniendo el Sol y la luna está apareciendo. Entonces, ahí en ese momento nosotros es posible de ver la luna llena. Ahora, después de 1 o 2 días, el disco de la Luna empieza a disminuir su tamaño, cambiando de forma a medida que se acerca al Sol. La Luna es como que se va acercando al Sol, ¿cierto? Hasta que prácticamente desaparece de la visión. Entonces, nosotros, planeta Tierra al medio, el Sol se está poniendo, pero con los días la Luna se va acercando al Sol, porque ella también va trasladándose o girando alrededor de la Tierra. Entonces nosotros lo que vemos es el brillo de la luna, pero lo vamos viendo distinto. El reflejo del Sol en la luna, lo vamos viendo distinto. Entonces, y llega un momento en que la luna está en una posición en que ya nosotros no podemos ver su brillo. Y esa es su fase nueva. La luna cuando se oculta aproximadamente al mismo tiempo que el Sol, porque la luna va moviéndose cada día más hacia el oeste, entonces ya cuando está casi ocultándose esta luna casi al mismo tiempo que el Sol, nosotros ya no vemos su brillo,
no vemos su brillo. Entonces, miren lo que está pasando en este GIF. En este GIF está mostrándonos cómo la luna en su movimiento, miren, desde la Tierra. Aquí tenemos luna nueva, aquí empieza la luna creciente, aquí el primer cuarto, bueno, aquí dice luna gibosa, y aquí nosotros vemos luna llena, pero aquí también sería llena, ¿ya? Qué pena que no pueda tener el GIF. Pero eso es lo que va pasando con el brillo de la luna. El brillo de la luna queda por el otro lado, por eso que nosotros no la vemos y es luna nueva cuando no la vemos. Aquí sí vemos este brillo, aquí vemos el brillo total. Ojo que esto no está totalmente alineado porque si no, no veríamos la luna, sería un eclipse. Esto no está en la misma línea. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Ya? Aquí tenemos el cuarto creciente, luna gibosa, la luna llena, tenemos, bueno, otra luna gibosa dicen ahí, y después el último cuarto o el decreciente, ¿ya? Y ahí hasta que desaparece su brillo. Entonces, esto es lo que nosotros vemos desde la Tierra, este brillo. Y obviamente va cambiando de formas desde el ángulo en que nosotros estemos. Entonces, después del novilunio, que es cuando la luna está nueva, o sea, cuando no la vemos ahí, en este punto, la vemos así, suceden fases con zonas iluminadas sucesivamente mayores día tras día, perdón. Todas ellas de brillo progresivo y se identifican como creciente. A medida que empieza a aumentar ese brillo, entonces hablamos de periodos crecientes. Y en particular se distingue el cuarto creciente cuando está justamente la mitad aquí, cuando está la mitad del globo iluminado. Una semana más tarde, la Tierra se ubica en el espacio más o menos entre la Luna y el Sol, posición que permite apreciar nuevamente todo el disco lunar iluminado, el luna llena. Eso es cuando la Luna está acá. Aquí es cuando está la luna llena, está saliendo la luna y se está poniendo el sol, ¿ya? Entonces yo les digo que se forma como un ángulo ahí. Y ahí aparece la luna llena, o también se le llama plenilunio. Entonces la luna nueva, novilunio, la luna llena, plenilunio. Y fíjense que ocurre algo bien curioso. Bueno, así como la Tierra, en el planeta Tierra nosotros tenemos días y noches, también la Luna tiene días y noches. Cuando está siendo iluminada por el Sol, la Luna está de día, y cuando la Luna no está siendo iluminada por el Sol, esa es la noche de la Luna. Ya sabemos que la Luna gira alrededor de la Tierra, pero lo hace exactamente en el mismo tiempo que da una vuelta sobre sí misma. Y esto es lo curioso. Porque nosotros desde la Tierra, desde aquí, desde Santiago, nosotros podemos ver solamente una cara de la luna. Porque la luna, a medida que se traslada, si la luna no tuviera un giro, nosotros podríamos ver todas sus caras. Pero como la luna va girando, es como que se va escondiendo esa otra cara, la va escondiendo. Entonces nosotros siempre vemos una cara de la luna por este giro que hace la luna, que está como sincronizado, y bueno, esa sincronización puede deberse al origen de la luna. Recuerden cómo se cree que se originó. Entonces, es solo sobre esa cara donde nosotros apreciamos todas y cada una de las fases lunares. Cuando vemos todo el disco iluminado, luna llena, y ese es el día de la luna. Y esto es lo que yo les explicaba. La luna, aquí está haciendo la rotación está rotando alrededor de la Tierra. Pero al mismo tiempo la luna está haciendo un giro, está girando sobre sí misma. Entonces, ese giro, además de la rotación, hace que nosotros veamos siempre la misma cara. Esa cara la estamos viendo acá, y siempre vemos la misma cara. Si la luna no girara sobre sí misma, entonces nosotros veríamos todas las caras de la luna, o las veríamos de distintas formas. O sea, no distintas formas, veríamos toda su superficie distintos días. Pero como va girando,
se ocurre ese fenómeno sincronizado que hace que veamos siempre la misma cara de la luna. Voy a tomar un poquito de café. Bueno, ya hablamos de los días y las noches, del día lunar, de la noche lunar. Y ahí tenemos otro, esto también está sacado del sitio de la NASA, donde se ven las distintas fases de la luna. Tignarelli, el autor que yo les mencioné, dice que la luna no miente. Entonces, uno le puede enseñar a los niños con este relato para que ellos sepan cómo identificar la luna y cuándo es creciente y cuándo es menguante. Entonces, dice que la luna no miente, mientras que en el hemisferio sur, miremos solamente el hemisferio sur, miremos solamente esta parte de la diapositiva. Solo el hemisferio sur. Si miramos solo el hemisferio sur, si ustedes se fijan, cuando la luna está justo en su mitad iluminada, parece una letra C. Y cuando aparece una letra C, entonces nosotros lo podemos asociar con el cuarto creciente. ¿Se fijan? Y cuando la luna ya pasaron varios días y está iluminada por el otro lado, ahora aparece una D. Entonces, cuando sea una D, podemos asociarlo con el cuarto menguante. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice Tignarelli. Mientras en el hemisferio sur el cuarto creciente parece como una C, simultáneamente, en el hemisferio norte aparece como una D. Recíprocamente, cuando en el sur vemos fases menguantes, en el hemisferio norte vamos a ver la letra C. ¿Se fijan? Por eso que son al revés. Pero miren lo curioso que ocurre en el Ecuador. En el Ecuador las fases de la luna van cambiando de esta forma. O sea que vamos a ver así, o sea, que va a ir cambiando, pero de esta forma. O sea, imagínense cómo son los periodos cuando se está menguando la luna o cuando está recién creciendo la luna. ¿Se fijan? En el Ecuador se ve diferente, en toda la zona ecuatorial. Bueno, Tignarelli dice que en el hemisferio sur se dice que la luna no miente, pues su forma señala exactamente la letra que da inicio a la palabra que designa la fase en la que se encuentra. Y él dice que entonces en el norte se suele escuchar que la luna sí miente. Entonces, es fácil recordar esto, y es fácil recordarlo con los niños, ¿cierto? Cuando la luna aparece una C, está en su cuarto creciente. Y cuando aparece una D, está en su cuarto menguante. Nosotros hemos visto las fases de la luna que no tienen nada que ver con los eclipses, ¿ya? Porque las fases de la luna, voy a cambiar esto, las fases de la luna se originan por el reflejo del sol. No significa que aquí o acá, en todo esto, en toda esta especie, estas fases que yo les mostré acá, no significa que acá la Tierra esté tapando a la luna, no. En ninguna de estas fases la Tierra está quitándole parte de la luminosidad a la luna. Esto es solo por el brillo o por el reflejo del sol. Aquí la Tierra no interfiere. ¿En qué interfiere la Tierra? En el punto de observación, porque va a depender de dónde estemos, cómo lo veamos. Pero aquí la luz no interfiere entre la luz del sol y la luz que le llega a la luna. No. Aquí la Tierra está como un observador. Pero es distinto cuando hablamos de los eclipses. El eclipse es otro fenómeno. El eclipse es un fenómeno que ocurre, eclipsar viene de la palabra oscurecer. A ver, ¿qué dice? ¿Cuáles son los sinónimos de eclipse? O de eclipsar. Eclipsar es como nublar, oscurecer. A ver. Opacar. Opacar, bien. Entonces, eso
Eso es lo que hace el eclipse. Oculta, opaca, oscurece. Eso es un eclipse. Entonces, cuando tenemos un eclipse de luna, es porque la luna se oscurece. Entonces, aquí dice, en ciertas y precisas circunstancias, cuando nuestro planeta durante su trayectoria espacial pasa entre la luna y el sol, entonces desde la superficie terrestre puede suceder que observemos este fenómeno fascinante que es el cambio de coloración de la luna por una parte, y esto que uno ve que vamos tapando, ahí sí que la Tierra influye, porque en el eclipse la Tierra tapa la luz del sol, hasta que la luna desaparece por un momento y después vuelve a aparecer. Eso es un eclipse lunar. Entonces, el eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el paso de los rayos del Sol hacia la Luna. Y de hecho, cuando uno ve ahí, esa sombra que se ve ahí es la sombra producida por la Tierra. Y esta parte de acá todavía no está ensombrecida. Ahora, cuando no siempre uno ve un eclipse total, porque va a depender del lugar de la Tierra donde nos encontremos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo ocurre un eclipse? Ocurre siempre que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Entonces, tenemos que esperar, dependiendo de donde nosotros estemos parados, supongamos que estamos ahí, donde tengo el puntito rojo, ahí estamos parados, y estoy esperando que ocurra el eclipse lunar. Recuerden que la Tierra está girando alrededor de la Luna está girando alrededor de la Tierra. Entonces tengo que esperar que la Luna pase por aquí, aquí está, la vemos enterita porque le están llegando todos los rayos del Sol, ¿cierto? Pero llega a una zona donde no todos los rayos del Sol le llegan plenamente porque aquí la Tierra ya está interfiriendo en esta gama de rayos solares. Fíjense, en este cono de acá ya la Tierra le está produciendo algo de sombra, no totalmente. Y esta parte donde la Tierra le está produciendo algo de sombra, pero no totalmente, se llama penumbra. ¿Por qué no totalmente? Porque hay otros rayos solares que pasan por acá. Estos de acá pasan por acá y alcanzan todavía a iluminar la luna. Pero hay una zona que se produce en este cono que dice, al ser iluminada por el sol, la Tierra produce un cono de sombra, este de acá, cuyo vértice, no alcanzó a salir aquí en la foto, pero el vértice tamalla el punto rojo, ¿ya? Apunta al interior del espacio, en una dirección totalmente opuesta al Sol. Si un objeto se ubica dentro de este cono de sombra, no alcanzará la luz del Sol y se mostrará oscuro. O sea, no va a poder ser visible. Y esto explica lo que ocurre en un eclipse lunar. Es decir, porque la luna penetra dentro de este cono de sombra de la Tierra. Y este cono es la zona de umbra. Umbra porque está totalmente oscuro, porque no hay luz del sol, porque la Tierra lo está tapando. Y esta zona de penumbra porque está más o menos oscuro, porque la Tierra tapa algunos rayos del sol, pero hay otros que sí le llegan a la luna y acá también. Y ocurre otro fenómeno curioso también acá. A ver, terminemos de ver esto. Dice la longitud del cono de sombra terrestre es casi 3 veces mayor que la distancia de la Tierra a la Luna. Aquí la Luna debería estar más cerquita y más chiquitita que la Tierra. Por lo tanto, si el cono de sombra terrestre está correctamente orientado, la Luna entrará en este cono cuando el Sol y la Tierra y la Luna estén alineados. ¿Ya? Y por eso entonces cuando se alinea el Sol, la Tierra y la Luna, entonces se produce el eclipse total. ¿Se fijan? Ahora, ese eclipse total no es visto por todo, porque los que están a este lado no lo están viendo, solamente los que están acá, de noche.
¿cierto? Pueden ver ese eclipse. La sombra de la Tierra apunta hacia la Luna durante la fase llena. Cuando esto no ocurre, la sombra se dirige hacia el norte o al sur de la Luna, entonces no se produce ningún eclipse. Cuando la Luna está llena, no significa que le esté dando sombra a la Luna. No, pues está totalmente iluminada, por lo tanto no hay sombra. ¿Cuándo le da sombra a la Luna? Cuando se produce algún tipo de eclipse. Es decir, si en la época de luna llena esta se halla cerca del plano de la órbita terrestre, pasará por el cono de sombra de la Tierra y será eclipsada. O sea, cuando, en el fondo, cuando se ubique justamente en ese cono que yo les estaba mostrando, en ese cono de umbra. Pues aquí tenemos la luna llena, se ve llenita, pero pasa por acá y se deja de ver. ¿Ya? Dice que los eclipses de luna no son muy frecuentes. Generalmente la luna llena pasa por debajo o por encima de la sombra de la Tierra. Por eso que no siempre tenemos eclipses. ¿Cuándo tenemos eclipses? Cuando se alinean. Cuando justo la sombra de la Tierra le da a la luna. Y a veces, dependiendo del lugar en que estemos, vamos a ver parte del eclipse. Podemos ver eclipses parciales. Aquí tenemos una secuencia de un eclipse lunar, y como les decía yo, se clasifican en dos tipos: en eclipses parciales, cuando solamente una parte de la luna penetra en el cono de la sombra de la Tierra, y en eclipses totales, cuando toda la luna entra en el cono. Bueno, aquí, este es un eclipse total, lo que pasa es que está siendo fotografiado de a poco, pero aquí la luna está entrando de a poco también al cono de umbra. ¿Se fijan? Está entrando, hasta un punto en que nosotros no debiéramos ver la luna porque está en la zona oscura o en la zona de umbra. Y sin embargo la vemos. ¿Alguien sabe por qué la vemos? ¿Y por qué la vemos de ese color? Profe, eso es como lo que pasa con la luna de sangre, ¿cierto? Exacto. Se le llama luna roja o luna de sangre. ¿Y por qué Eso creen ustedes que pasa esto? es por la radiación solar. O sea, la Tierra la bloquea, pero como que, si no me equivoco, hay como unas partículas y que hacen que la luz reflecte, y eso genera como el color rojo. Exacto. La Tierra posee una atmósfera, y cuando pasan los rayos solares a través de esa atmósfera, y mientras más contaminada esté esa atmósfera, más roja la vamos a ver. Entonces se refractan esos rayos, como bien dijiste tú, y atraviesan y se desvían y logran iluminar esta parte de la luna. Pero solo ocurre este fenómeno cuando la luna está totalmente en la zona de umbra. Es un efecto muy lindo. Para un observador terrestre, cuando la luna penetra completamente en el cono, el disco lunar sigue siendo visible por estar iluminado con una luz opaca de color rojo ladrillo, cuya tonalidad varía de un eclipse a otro, y que depende de la cantidad de polvo de la atmósfera terrestre. Mayor es la oscuridad, mayor es la cantidad de polvo en suspensión. ¿Ya? Por lo tanto, ese color se debe a las capas de la atmósfera terrestre y el polvo en suspensión que hay. Lo mismo que ocurre porque cuando uno ve el arrebol, ¿ustedes saben lo que es el arrebol? Cuando uno ve lo del atardecer. el atardecer, hay atardeceres preciosos y uno ve las nubes que están rosadas, preciosas. Bueno, se debe exactamente a lo mismo. ¿Ah? A los rayos que se refractan a través de las nubes y a través de la atmósfera de la Tierra y producen, por efecto también de la contaminación y del polvo en suspensión, ese efecto en las nubes. Se ve precioso en las tardes. Entonces ahí tenemos este eclipse lunar total o luna roja. Yo quería mostrarles, antes de pasar esta diapositiva, denme un segundo, quiero dejar de compartir.
porque ayer hubo un eclipse, ¿sabían? Ayer nomás hubo un eclipse, pero no aquí en Chile. ¿Saben dónde? En el hemisferio norte. En el hemisferio norte. Muy bien, Jeremías. ¿Lo están viendo o no ven nada? Vemos el fondo de pantalla, profe. ¿Ven a mi nieto? Sí, Ya. ¿Y ahora? ahora sí. Ya. Resulta que ayer hubo un eclipse lunar en el hemisferio norte, casi en el polo norte, porque fue como muy, muy cerca de Alaska y tomó algunas regiones de Rusia y bueno, otros países que quedan por ahí que no me los sé, para qué estamos. Entonces, quiero mostrarles este video de este eclipse que fue ayer. Entonces, claro, fue a las 10:10 de la mañana, pero allá. Entonces, aquí tenemos un eclipse. Claro. Pero este fue un eclipse solar. Este es un eclipse solar o anular. Porque, ¿qué ocurre? Aquí la luna, sí, me adelanté con el video. Aquí la luna está tapando la luz del sol. La vamos a adelantar un poquito para poder ver un poquito más el efecto. Parece que está en modo real. A ver si lo podemos adelantar un poquito. No, ya pasó ya. Entonces fue eso nomás lo que se vio. No fue tanto. Claro, claro. Fue eso nomás. No fue completo. A ver. O no se grabó completo. Tiene que haber sido completo. Bueno, eso está en la página de la... Hay una página muy interesante, que es NASA en español. Si les gusta este tema, para que lo busquen ahí. Y hay temas súper importantes. Por ejemplo, ustedes saben, a propósito del otro día que veíamos en Marte, que, bueno, que en este momento hay un satélite rotando a Marte y que hay una especie de robot posicionado en la superficie de Marte y que está, bueno, fotografiando todo lo que está a su alrededor. Este robot se desplaza también y lo otro que está haciendo es sacando Marte, porque no está sacando Tierra, está sacando Marte. O sea, está succionando desde la superficie de Marte polvo. Por eso digo yo, está sacando Marte. ¿Ya? ¿Para qué? Para las futuras investigaciones. Bueno, el satélite que está orbitando Marte puede ver esta especie de robot, lo puede ver solamente una vez al día, cuando pasa por ese lugar. Después da toda la vuelta a Marte, pues lo vuelve a ver. Entonces, la gente de la NASA lo puede observar al robot solamente una vez al día. Pero el robot está transmitiendo sus señales y está transmitiendo sus fotografías y es maravilloso. Ahí tenemos otra foto de Marte. Ya, sigamos entonces con lo que estábamos, porque estábamos hablando de los eclipses lunares y yo me salté porque pensé que era el eclipse que había sido ayer era lunar y no, era solar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un eclipse lunar y uno solar? Ahora que ya les adelanté esto. En el lunar. ¿Sí? No, dale nomás. En el lunar es la Tierra la que tapa la luz del sol y genera sombra en la luna. Bien. Y en el solar es la luna la que tapa la luz del sol y genera sombra en la Tierra. Exacto. O sea, nos vemos el sol y genera Claro. sombra en la Tierra además. Eso quería mostrarles, es que una alumna
que tuvo la oportunidad, ¿alguno de ustedes fue a ver el eclipse el año pasado o en el 2019? ¿Se acuerdan? Sí, pero yo no lo fui a ver, hermano. ¿No? Yo tampoco lo fui a ver. ¿Ese fue donde Sí. cantaron el himno? Ay, Claro. sí. Fue porque hubo dos eclipses, pero ¿Como en la Pampilla? claro, que fue en La Serena, por ahí, fue mucha Sí. gente del Valle del Elqui, y fueron... Ese no fue el 2019, profe. ¿Cuándo fue? El 2019 creo que fue. Eso, Sí, po, fue el 2019. Entonces una alumna de la otra sección la fue a ver y me mandó una foto maravillosa, que se las voy a mandar para que la vean. Esta. Pero no la otra. ¿Cómo tan tonta? La borré. Ah, no, aquí está. No la borré nada. Espérense. Bueno, mientras tanto, ¿quién es ese que está ahí que se lo estoy mostrando? ¿El sol? El Sol. La estrella más cercana a la Tierra, el mayor elemento del sistema solar, el que nos provee de energía para nuestra vida y la vida de nuestro planeta, y está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, ¿qué es eso? 150 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Qué es eso? Ay, ¿cómo se llamaban, profe? unidad astronómica. Muy bien, bravo, 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 bravo. Una unidad astronómica. Bien, excelente. Algo les quedó. Entonces, el Sol contiene más del 99,8% de toda la materia de nuestro sistema solar. Es tan grande. Ejerce una fuerte atracción gravitatoria sobre los planetas y los hace girar a su alrededor, junto con los asteroides, meteoroides, cometas y polvo, todo lo que forma el sistema solar. El periodo de rotación de la superficie del Sol va desde los 25 días en el Ecuador, miren acá, miren mi puntito rojo, 25 días en el Ecuador, o sea, el Sol gira más rápido, miren, o rota más rápido en el Ecuador que en los polos. En los polos se demora como hasta 36 días en rotar. ¿Por qué? Porque es una masa de materia caliente, es un magma. Es como lo que sale de los volcanes. Es eso, pero que está, ¿cierto? Pero está así, apretadito por la gran gravedad que tiene, porque es enorme la fuerza de gravedad, la aceleración de gravedad. Imagínense, si en la Tierra es 9,7 o 9,8 metros por segundo al cuadrado, el Sol tiene una gravedad de 274 metros por segundo al cuadrado. Entonces, por eso que está todo como, ay, pero apretado, apretado, apretado. No podríamos escapar de la fuerza de gravedad del Sol, por lo grande que es. Su tamaño es enorme, entonces su periodo de rotación sobre su eje, porque también rota, porque todos los astros rotan desde que se formó el universo, y por eso también es que tienen estas formas esféricas, y por la gravedad que tiene cada uno dentro de ellos. Pero es curioso esto que el Sol, la parte de al medio, claro, porque como todo esto es caliente, acuoso, digo yo, como un caldo hirviendo, entonces, claro, pues al medio rota con mayor rapidez que en los polos. Y ahí entonces tenemos los eclipses de Sol. Entonces acuérdense, eclipsar es oscurecer. Entonces, cuando yo digo eclipse de luna, se oscurece la luna. ¿Y por qué se oscurece la luna? Porque la Tierra se atraviesa entre el Sol y la luna. Eclipse de Sol, se oscurece el Sol. Bueno, no se oscurece completamente. Miren esta imagen. No se oscurece completamente porque la luna, desde nuestra óptica, desde la Tierra, no alcanza a cubrirlo completamente. Jeremías, mira la pantalla. Y lo que se ve es esto, que se le llama corona o anillo de diamantes, ¿ya? Porque uno ve igual el circulito del Sol. Entonces, un eclipse de Sol solo es visible en una estrecha franja de la superficie de la Tierra.
Claro, no todos los países pueden ver un eclipse de sol. Por eso que había que ir a La Serena el 2019 para poder ver ese eclipse. Y desde La Serena se vio así. Miren, ahí está. Ahí les mandé la foto que me mandó la compañera del otro curso. Este es el eclipse total ocurrido allá ¿se fijan? Y se ve la luna maravillosa, redondita, y claro, no logra tapar todo el sol. Maravilloso. Creció totalmente. Y se oscureció totalmente, dice, hasta que... Acá en Santiago no se oscureció tanto, pero sí me acuerdo que se bajó harto la temperatura. Eso, dicen que bajó la temperatura, que se puso helado. Sí, empezaba a correr viento, casi a frío. Sí, Me imagino cómo hará el frío allá, encima en el norte, que las temperaturas son súper extremas. sí, pues imagínate, se ve precioso, se ve muy lindo. Tiene que haber sido maravilloso haber estado ahí. Yo no podía, yo tenía muchas ganas de ir, pero tenía clases. ¿Qué le vamos a hacer? Y más encima teníamos clases presenciales todavía, así que con mayor razón. Bueno, entonces cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, proyecta sombras, ¿cierto? Aquí tenemos un eclipse parcial, porque va a depender del lugar de la tierra. Nosotros esa vez, en esa oportunidad de la foto que les mandé, nosotros vimos solamente un eclipse parcial acá en Santiago. Aquellos que se encuentran en la zona en la cual se proyecta el cono de sombra, verán el disco de la luna superponerse íntegramente al sol, así como... y en este caso se tendrá un eclipse solar total. Ya. Estos son eclipses solares parciales. Ahí tenemos un eclipse también total, un eclipse solar total, y ahí tenemos... Además, esta es una foto de la NASA, sacada con tecnología. Entonces, además, cuando se producen estos eclipses, para los astrónomos esto es genial porque pueden observar con mayor intensidad y con mucha mayor nitidez las manchas solares, las erupciones solares, ¿y cómo le llaman a esto? Las mareas solares. Entonces pueden observar con mucho mayor claridad los fenómenos que ocurren en el Sol. Bueno, ahí tenemos entonces una secuencia fotográfica de un eclipse solar total, desde que comienza hasta que ya se acaba. Muy bueno. Profe, le ¿Sí? paso una cosita, ¿por qué se producen esas mareas solares? Porque el Sol, como te digo yo, es una... ¿Magma? ¿Ah? ¿Tiene magma? Es un magma caliente y tiene mucha energía acumulada. Está pero totalmente concentrado, eso es pura energía, es como si fueran muchas bombas atómicas ahí, pero concentradas en el Sol. Y claro, como va girando, de pronto se salen algunos pedazos y se originan estas mareas solares y que producen a veces daños, a pesar de que nosotros estamos tan lejos, a veces nos afectan al planeta Tierra en las frecuencias electromagnéticas y se producen algunos desajustes en nuestro sistema de vida. Pero, claro, esto es pura energía, chiquillos, pura energía. Yo también tenía otra duda, profe, y puede ser nada así como un poco tonto quizás, pero los eclipses cuando son lunares o solares siempre tiene que estar la luna llena, o puede producirse cuando esté en el cuarto menguante, por ejemplo. Se producen cuando está la luna llena, porque, claro, porque para que nosotros lo podamos ver, claro, porque si no estuviera llena la luna, sería una fase. Y los eclipses no se producen, cuando nosotros vemos las fases de la luna, no es un eclipse, son fases. Los eclipses se producen solamente cuando la luna está llena y la Tierra se atraviesa en el paso del Sol. Ya. ¿Ya? Esa duda me venía hace rato. Qué bueno que la consultaste. Qué bueno. Bueno, esta era la... ¿Sí?
Es que donde la Michelle hizo esa pregunta me entró una duda. Y en los planetas que tienen como más satélites, no sé, como Júpiter, entonces ahí es más probable que hayan más eclipses solares, pues, o sea, eclipses lunares o eclipses solares, porque Claro que sí. tiene más luna. Imagínense, qué buena pregunta. Qué bien que te fuiste para allá, para el otro planeta. Fíjate que yo nunca no me lo había preguntado. Y encuentro que es una pregunta genial porque efectivamente tiene que pasar. Tiene que pasar, tiene que haber eclipses también en esos Profe, pero por planetas. ejemplo, en las lunas de Júpiter, ¿las lunas siguen como todas la misma órbita? ¿O podría una luna tapar otra luna? ¿Me vas a creer que no tengo idea? Es que No siempre sé, las ponen como en la misma órbita, pero no sé si será que tienen como habría la misma elíptica. habría que averiguarlo, pero no lo sé. Es posible, o sea, no es tan imposible que no estén en la misma órbita. Es posible, así como los anillos de Saturno, porque ocurre lo mismo. Los anillos, hay algunos que están más al interior del planeta y otros que están más al exterior. Por lo tanto, las órbitas yo podría inferir que quizás las órbitas de los satélites de estos planetas no tendrían por qué estar en la misma órbita, ¿ah? Alineados en la misma órbita. Pudieran estar, porque también si estuvieran en la misma órbita, quizá pudieran haberse fusionado, y quizá no, dependiendo de la rapidez con la que orbiten. Pero son muy buenas preguntas, fíjate, para investigar. Nosotros terminamos acá con esto de los eclipses. Entonces hoy día hemos visto las fases de la luna, los eclipses de sol y los eclipses de la luna. Recuerden entonces que son diferentes las fases lunares, por qué se producen las fases lunares y por qué se producen los eclipses. Y les quería mostrar esta lámina solamente para recordarles algo que en alguna oportunidad conversamos, que habla sobre, bueno, sobre la salida y la puesta de sol. No voy a leer todo eso, pero miremos la figura. Supónganse que nosotros estamos acá en Santiago y, bueno, esto está mirado, está al revés, ¿eh? Esto está como, para que esto suceda en nuestro hemisferio, el norte tendría que estar acá y el sur acá. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos ahora entrando al invierno, ¿dónde creen ustedes que el sol sale más al norte o más al sur? ¿Al norte? Más al norte, justamente. Por lo tanto, el sol sale más al norte y se pone más al norte. A medida que nos vamos acercando al otoño y a la primavera, la salida y puesta del sol están como más aquí en esta zona intermedia. Y a medida que nosotros como hemisferio nos acercamos al verano, entonces la salida del sol está más al sur y la puesta del sol está más al sur. Eso también hace, recuerden, que en el círculo polar antártico tengan 6 meses de día. ¿Se acuerdan de eso? Y miren lo que pasa en el Ecuador. En el Ecuador ellos van a ver la salida y la puesta del sol así, en alguna época del año. O en el polo. O en el polo, esto es lo que sucede. En el polo norte, en junio, ellos van a estar de verano, 6 meses. ¿Cierto? Loco, ¿ah? Pero era importante que ustedes lo supieran y que también se lo pregunten, no se queden con lo que yo les digo. Qué buenas las preguntas. ¿Quién hizo las preguntas de los satélites? ¿Quién fue? La Maite. La Maite. Te felicito, Maite, porque tienes mucho espíritu científico. Eres muy buena observadora. Se acabó el PPT y se acabó la clase. Y déjenme decirles lo siguiente. Les voy a mostrar algo, pero así cortito porque no se lo he mostrado a nadie, ustedes nomás, porque me caen bien. Entonces, ahora apareció la Rocío. Ya, ay, pucha, no, ¿cómo saco esto?
A ver, escape. Escape. Bueno, aquí. No puedo sacarla. Ustedes ya no están viendo la diapositiva, pues. Sin embargo, yo la sigo viendo. Ya, finalizar presentación. Lo que pasa, mis estimados, es que ustedes la próxima semana tienen semana de consolidación. Entonces, a la vuelta de la semana de consolidación, nosotros vamos, que sería el 25 de junio ya, y nos quedaría el 25 de junio, el 2 de julio, para que preparemos el trabajo final, que sería la tercera nota y final. Ahora, ese trabajo final consiste en que ustedes planifiquen una clase de ciencias. ¿Sobre qué temas? Van a ser 4 temas que voy a sortear la próxima vez que nos encontremos. Y los temas son los siguientes. Y tienen que ver con lo que hemos observado en las últimas clases. Un tema podría ser los movimientos de la Tierra y la Luna alrededor del Sol. ¿Ya? El otro tema, y que está muy relacionado con el otro tema, que es por qué se originan las estaciones del año. ¿Cierto? El otro tema es qué son y por qué se originan las fases lunares. Y el último tema, qué son y por qué se originan los eclipses. Entonces, la idea es que ustedes estos 4 temas se los pudieran explicar a los niños. Entonces, la idea es que ustedes van a planificar una clase para niños de enseñanza básica, vamos a ir a ver en qué curso se enseña, según el programa, y junto con la planificación, ustedes van a tener que hacer algo para poder mostrárselo a los niños. Cuando teníamos clases presenciales, yo les pedía a mis alumnos maquetas. Ahora es complicado pedirles maquetas, pero ustedes pueden acudir a su creatividad. Y yo he tenido cursos que me han hecho esta especie de videos con fotos así, no sé cómo se llama eso, pero son puras fotitos o monitos estos de plasticina que se van moviendo y le sacan fotos y hacen como un video. ¿Cómo se llama? Stop motion. Eso mismo. ¿Ya? Y creo que lo tengo aquí. No lo tengo. Yo lo tenía como, bueno, tengo otro que se dice graphic recording, que no sé si será lo mismo, pero voy a anotar el stop motion. Y se escribe stop. ¿Y cómo se escribe motion? Motion. ¡Ay, qué lindo! M-O-T-I-O-N. Lo que es saber inglés, ¿ah? Y una que no tiene idea. Ya, muy bien. Entonces, esos son los temas. Los vamos a sortear. Van a trabajar en forma grupal. Y si hay alguien que esté trabajando solito o solita, le voy a dar a elegir el tema. ¿Ya? Los que trabajen en grupo los voy a sortear y los que estén trabajando solitos o solitas, les voy a... ¿Cómo? ¿En grupos de cuánto? Es que ustedes son tan pocos. No. En Profe, grupo, ¿pueden ser los mismos grupos con los que hemos estado trabajando hasta ahora? yo creo que sí, pues debieran. Debieran ser, pero había un grupo de 4, ¿no? Mi grupo es de 4. Sí, pero Cintia somos. Y la Vale. Sí, que son muchas, Ah, encuentro. ¿No pueden ser 2 y 2? ¿Sí? Yo prefiero 2 y 2, para que seamos más parejos. O sea, máximo 3. ¿Ya? Porque pensemos que también van a haber compañeros solos. Entonces, no, para que sea más equilibrada la tarea. Bueno, van a tener que planificar entonces, mostrar alguna especie de animación, video, secuencia de fotos, lo que sea como para que enseñen el contenido. Pensemos porque tenemos que pensar en modo pandemia, cómo enseñarían el contenido.
Obviamente nos podemos ayudar de la parte motivacional con un video de YouTube, ¿cierto? Una cosa cortita. Déjense de escribirse por el WhatsApp, por el chat. A ver, voy a ir a ver porque se escriben ustedes y yo no los veo. ¿Profe puede ver lo que nosotros escribimos? No, dígame que no. Borrar, borrar. O sea, No, no, pero nada grave, solo que no No, sabemos el trabajo. no, estamos un poco perdidos con el Jeremías, pero ahí nos apañamos, somos buenos compañeros, ¿cierto? ya, Jeremías? bueno. Entonces, se me fue la onda. Ah, eso más una guía. Bueno, todo esto ustedes lo van a presentar con un video, pero una guía onda 5, 6 actividades, 6 preguntas, 6 de... Nosotros hacer una guía, además de toda la planificación de la clase, como hacer una guía para la misma clase, o Claro, usted nos pone una guía. no, pues ustedes que hagan una guía para que los niños la contesten, porque se supone, o puede ser que en el mismo video ustedes le hagan preguntas, puede ser un PPT, puede ser un Zoom, puede que se graben en un Zoom con un PPT, mostrando un PPT, pero sí se tienen que ver ustedes. Ustedes profesores, así como me estoy viendo yo ahora, como lo estoy viendo ustedes, también se tienen que ver, ¿ya? Pueden simular que ustedes mismos son los alumnos, pueden preguntar y contestar, o pueden traer galletas. Si alguno de ustedes tiene sobrinos, vecinitos que puedan servir de modelos, también. ¿Ya? Pueden utilizar todo lo que crean necesario. Entonces, nosotros vamos a empezar a trabajar en eso la próxima vez que nos veamos, que va a ser el viernes 25. Yo voy a crear un drive para que empiecen a trabajar con sus planificaciones y yo ir a ver cómo está haciéndolo cada grupo y los que estén trabajando solos también. Entonces yo voy a crear un drive con los trabajos de cada uno y ahí los voy a estar pimponeando, ¿ya? Lo primero es planificar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, o lo primero va a ser esta ruleta con el que le tocó a cada uno, ¿ya? Y después, bueno, ustedes me dirán cuáles son los grupos y eso. Y ese día yo les voy a tener lista el instructivo del trabajo, ¿ya? Para que todos lo tengan y accedan a él, y también la rúbrica, ¿ya? Nos vemos el 25. Rocío me iba a preguntar. No quería hacer un aviso público que yo con El Salvador Banda estamos en el mismo grupo, pero nos queda un puesto por si alguien está solita y quiere unirse a nuestro grupo. Eso. Qué lindo. Ya, muy bien. Pasado el aviso. Profe, yo tengo una pregunta. La prueba de ahora que hay que entregar este fin de semana, ¿los grupos son los mismos que la prueba 1, cierto? ¿O también son de 2? No, son los mismos. Ah, ya. Sí, Ya va. son los mismos. No, si es solamente para este trabajo final nomás, que necesito que se separen un poquito. Incluso para este grupo, o sea, si alguno de ustedes, porque yo sé que hay gente que está trabajando solo o sola, entonces si necesitan más plazo, también me pueden decir, escribir por interno y lo conversamos. ¿Ya? Eso. A mí me interesa que aprendan, me interesa que desarrollen sus ideas, que se estimulen, que les guste esto que están haciendo, y que no lo hagan por una nota. La nota es lo de menos, chicos, ¿ya? Importante que aprendan y que aprendan después a enseñar. Eso, ¿ya? Yo también te quiero, Jeremías. Lindo. Ya, chiquillos, que estén súper bien, cuídense mucho, por favor, no salgan. No, profe, cuídense. Respeten la cuarentena. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, chao. profe. Que La estén queremos. bien. Yo también la quiero mucho.